Ya para dar por terminado este método de las componentes ortogonales, no se olviden que un vector sería la suma vectorial de sus componentes, ¿verdad? Asimismo, no olviden que las componentes, en este caso ortogonales de un vector, vendrían a ser las sombras que éstas proyectan, diríamos, paralelas o antiparalelas a los ejes. Entonces, aquí no hay que perder tiempo en trasladar a los vectores.
No pierdan tiempo en eso. Lo que tienen que hacer es, de acuerdo con la gráfica, de acuerdo con los valores que tienen ustedes ahí, identificar cuáles serían las componentes de estos vectores. Y ojo que en el caso de B, es un vector que está en una o en dos dimensiones. El vector B. En una dimensión, ¿no? Ya el vector B cae horizontal como lo es el eje de las X. En este caso el vector B apunta hacia la izquierda, lo que implica que este vector B va a tener componentes solo en X y esa componente será negativa, pues, ¿no? ¿Y de valor cuánto? De valor 2. ¿Sí? O sea que el vector B sería menos 2i. En el caso del vector A, aprovechen todas estas señas que nos da el problema, todos estos trazos, para que usted pueda identificar las componentes del vector A. Recuerden que la suma de vectores es conmutativa. Entonces no da lo mismo que yo sume la componente en X primero y luego la componente en Y, que primero sume la componente en Y y luego la componente en X. ¿Sí? La suma es conmutativa. Y a lo que me refiero es que aprovechando estos trazos, usted puede identificar la componente en Y del vector A y puede identificar la componente en X del vector A. ¿Cuánto valdrá la componente en Y? Menos 3, ¿verdad? ¿Y la componente en X? Más 6. Está clarísimo. Obviamente, cuando usted escriba el vector A, se supone que el vector A sería más 6i menos 3j unidades. No olviden que ya se les había señalado, si vamos a sumar o restar vectores, se supone que esos vectores son de la misma clase, pues, ¿no? Y tienen las mismas unidades. Entonces, ese sería el vector A. ¿Cuánto era el vector B, dijimos? Y nada más, ¿no? ¿Y el vector C? Si aprovechamos nuestra gráfica, esta sería la sombra de mi vector en Y y esta sería la sombra de mi vector en X. Cx, Cy, ambas componentes coincidentemente tienen una longitud de 4, ¿no? Por favor, insisto, no se deje llevar porque aquí diga menos 4. Usted lo que tiene que observar es para dónde está apuntando la componente. Y esta componente claramente está a favor del eje de las Y. Por lo tanto, esa componente debe ser positiva. ¿Sí? Debe ser positiva. Pero yo no les estoy solicitando la suma de A con B con C, ¿no? ¿Qué se les está solicitando? Ok. Continúen, jóvenes, y si tienen preguntas me avisan.
No olvide, las componentes son las sombras que mi vector proyecta y que están paralelas o antiparalelas a los ejes X y Y. En la operación que tenemos aquí debe estar claro que lo que usted va a hacer es sumar el negativo de 2 veces B, lo va a sumar ¿con quién? Con el positivo de 1/3 de A, y lo va a sumar ¿con quién? Con el negativo de 1/2 de C, ¿no? Estamos hablando del producto de un escalar por un vector. ¿Sí? Deberá estar atento, observe que dice primero menos 2B, y B es este de aquí. Entonces menos 2B, ¿cuánto sería? 4I más 0J. Dice aquí más 1/3 de A. Aquí está mi vector A. Este signo más significa que va a mantener los signos de las componentes, pero tendré que dividirlo para 3 a cada componente. O sea que me quedaría 2i menos j. Y finalmente dice menos 1/2 de c. Este menos, ¿qué me va a hacer este menos? Le va a cambiar de signo a las componentes, y este 1/2 implicaría que vamos a dividir para 2 a cada una de las componentes. O sea que me quedaría menos 2i menos 2j. Términos semejantes, 4 más 2 menos 2, 4i. Y en el caso de acá sería menos 3j. He ahí mi vector resultante. Y ya sabe que para encontrar la magnitud y la dirección hay que graficar, ¿no? ¿Qué cuadrante? Cuarto cuadrante. Estamos bastante familiarizados ya con el cuarto cuadrante, ¿verdad? Magnitud cuatro al cuadrado más 3 al cuadrado, 5, ¿verdad? Y el ángulo de referencia
3/4 y esto es 36.87 grados. Lo cual implicaría que la dirección es menos 36.87 grados o en su defecto 300.13 grados, correcto. Cualquiera de estas dos son válidas en dirección y esta que sería la magnitud. ¿Todos llegaron a ese resultado? ¿Todos están de acuerdo? Perfecto, jóvenes. Este método es de los más difundidos, de los más utilizados en física cuando de cantidades de suma o resta de cantidades físicas se trata, ¿no? De cantidades vectoriales en física se trata. Pero no olvidemos que esto sería mucho más práctico en el caso en que tenga que sumar o restar más de dos vectores. Porque si tengo que sumar o restar más de dos vectores, entonces significa que la resultante es un cuarto vector, pues, ¿no? Entonces, no podría utilizar o no se me formaría un triángulo si de método de polígono se trata o método del paralelogramo se trata. Y eso es lo que vamos a practicar ahora, suma resta por método gráfico analítico. Hemos estado practicando es suma y resta, pero mediante método de las componentes ortogonales. De utilidad práctica si es que tengo que sumar o restar más de dos vectores. Pero si tengo que sumar o restar dos vectores, conviene utilizar el método gráfico analítico. Recuerden que los métodos gráficos de suma de vectores el uno era el método del paralelogramo y el otro era el método del polígono. A ambos ya he estado haciendo referencia yo. ¿Cuántos vectores puedo sumar mediante método del paralelogramo? Ojo, puedo sumar más de dos vectores. Lo que pasa es que si voy a aplicar el método del paralelogramo, solo lo puedo aplicar de dos en dos, a la vez, al mismo tiempo. Entonces, si este es el vector P y este es el vector Q, lo primero que hay que hacer, si quiero sumar a esos dos vectores por método del paralelogramo, lo primero que tengo que hacer es graficar a mis vectores con el mismo origen, pues, ¿no?
vector P, vector Q. ¿Qué hacemos a continuación? Trazamos rectas paralelas a cada vector. Paralela a Q. Y paralela a P. Finalmente, el vector suma resultante empieza en el origen común y termina, ¿dónde termina? En la intersección de las paralelas. O sea que mi vector resultante va a ir desde aquí hasta acá. Este va a ser mi vector resultante. ¿Resultante de qué? ¿Resultante de qué? De sumar a P con Q. Entonces, cuando tracé el vector resultante, al paralelogramo que se había formado, al momento en que yo tracé el vector resultante, el paralelogramo que se había formado se dividió en dos triángulos, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que llamamos a esto método gráfico analítico, porque a partir del gráfico, ya cuando yo llego a un triángulo, en ese momento yo puedo aplicar todos mis conocimientos de resolución de triángulos. ¿Sí? Ya sabemos nosotros de que si estas son paralelas, entonces este vector P que está aquí a mi izquierda, yo lo podría trasladar fácilmente acá a mi derecha, ¿verdad? Entonces, en definitiva, este triángulo que estoy señalando relaciona a Q, a P y a R. El otro método gráfico corresponde al método del polígono, ¿verdad?
como método no tiene restricción, igual que lo tenía el del paralelogramo. El paralelogramo solo podíamos sumar dos vectores al mismo tiempo, pero en el método del polígono yo puedo sumar dos o más vectores al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, si lo aplicamos a los mismos dos vectores, el método del polígono es más directo. Y en ese sentido, lo que primero tenemos que hacer es dibujar los vectores a sumar uno a continuación del otro. Uno a continuación del otro. Entre paréntesis voy a colocar aquí en cualquier orden. ¿Por qué en cualquier orden? No olvidemos, la suma de vectores es conmutativa. Si usted quiere graficar primero a P y luego a Q, perfecto. Si quiere graficar primero a Q y luego a P, no hay problema. ¿Sí? No hay problema en el orden que lo grafiquemos. Entonces, para el mismo par de vectores anterior, digamos que primero voy a graficar a Q y luego voy a graficar a P. Este método es más directo porque luego de que yo ya he dibujado mis vectores, uno a continuación del otro, en cualquier orden, el segundo y decisivo paso es identificar el vector suma resultante. Nace en el origen del primer vector y culmina en donde finalizó el último vector graficado. O sea que mi vector resultante va a empezar donde empecé a dibujar a Q y va a terminar donde finalicé dibujando a P. Y observen que como para hacerles acuerdo de que no importa el orden en el que sumemos, estoy colocando ahí Q más P. Pero entiéndase que es exactamente el mismo vector de acá, ¿no? P más Q. En el estricto uso del método gráfico, se supone que tendríamos que utilizar regla, graduador, una escala, y por lo tanto debería observarse exactamente el mismo vector que hicimos por método del paralelogramo, debería observarse el mismo vector que acabo de hacer por método del polígono. ¿Sí?
Debería observarse iguales vectores. Entonces, vuelvo a insistir, con mucha más razón. Les decía a ustedes, el método de las componentes ortogonales, úselo cuando tenga que sumar o restar ¿cuántos vectores? Más de 2 vectores. Porque si tengo que sumar más de 2 vectores, contando con la resultante ya serían más de 3 vectores los que voy a utilizar. Y ya no se me formaría un triángulo, pues. Si aquí se me forma un triángulo, ¿es por qué? Porque estoy sumando 2 vectores. Pero si yo ya sumo 3 vectores o 4 vectores, entonces contando con la resultante voy a tener más de 3 vectores. Excepto cuando sume 3 vectores y la suma de los 3 vectores me dé como resultante el vector nulo. Es decir, si la suma de 3 vectores es igual a 0, entonces una de las posibles situaciones es de que se me forme un triángulo. Ojo que dije una de las posibles situaciones. Porque puede ser que yo esté sumando 3 vectores y que esos vectores sean colineales. ¿Qué significa que sean colineales? Que tengan la misma línea de acción. Eso significa colineales, que tengan la misma línea de acción. Imagínense que esta sea la línea de acción. Esa es la línea de acción. Entonces resulta que en esa línea cae el vector, en esa línea cae un vector M, al cual le voy a sumar un vector, justo a continuación le voy a dibujar otro vector, le voy a dibujar el vector N. Y a continuación voy a dibujar el vector según esa gráfica, si el vector P termina donde empezó el vector M, que fue el primer vector que grafiqué, la suma de esos 3 vectores, ¿cuánto da? 0, ¿no? Según esta gráfica. Entonces tengan mucho cuidado cuando hablen de que la suma de 3 vectores me da un triángulo. No necesariamente, ¿no? Aquí ya les estoy demostrando, la suma de 3 vectores, en este caso colineales, no es igual a 0, no me da un triángulo. Pero si la suma de 3 vectores es igual a 0, existiendo la posibilidad de que se me forme un triángulo, entonces puedo aplicar método del polígono y puedo aplicar resolución de triángulo. Pero si yo estoy seguro de que voy a sumar 3 vectores y voy a obtener un cuarto vector como resultante, entonces es mejor que apliquemos el método de las componentes. ¿Me he hecho entender? ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a practicar estos métodos gráficos analíticos. A ver, procurando practicar de las hojas que les di, hagamos el problema número 46.
vean el 46. No me les están dando nombre. En este ejercicio me dice determinar la magnitud y dirección de un vector que sumado a los vectores indicados en la figura dan una resultante nula. Son esos los dos vectores a los cuales tengo que sumar un tercero para que la suma de los tres vectores me dé una resultante nula. A ver, o sea, si a esto le llamo M y a esto le llamo N, me dice que al vector M junto con el vector N le tengo que sumar otro vector, llamemos P. Y el asunto es que sumado con este vector, el resultante ¿cuánto tiene que ser? Es decir, que mi vector P vendría a ser el negativo de la suma de M más N. ¿Qué opinan de eso? ¿Sí? Es el negativo de la suma de M más N. Y en la gráfica, como ustedes pueden darse cuenta en la gráfica, yo tengo estos dos vectores con el mismo origen. Entonces, si yo ya tengo este par de vectores con el mismo origen y quiero la suma, las condiciones están dadas como para utilizar ¿qué método? Paralelogramo, ¿verdad? Entonces, las condiciones están dadas como para utilizar el método del paralelogramo, en donde tengo que trazar sendas paralelas. Paralela N, paralela a M, y este sería el vector resultante de sumar M más N. Pero no olvidemos que ese no es el vector que yo quiero. Yo quiero es el vector que está completamente opuesto a él, ¿verdad?
Pero vamos a utilizar a este vector como guía. Vamos a encontrar al vector m más n, magnitud y dirección, y a través de él vamos a encontrar al vector p, ¿sí? Que es el negativo de ese vector m más n. Así que llamémosle a este m más n, llamémosle R. Y aquí es donde vamos a aplicar, teniendo en cuenta de que si he trazado paralela este vector m, yo lo puedo observar acá también, ¿no? Y me dice que esto tiene de magnitud 20 unidades. Por otro lado, a mí me dicen que el vector m forma con la horizontal, ¿cuánto? 60 grados. Si yo trazo una horizontal aquí, se supone que aquí tiene que haber ¿cuánto? Y si allá hay 60, por otro lado, por condiciones alternos internos, por condición alternos internos, estos 30 grados también están aquí, pues, ¿no? O sea que me estoy topando con un triángulo ¿de qué tipo? Triángulo rectángulo. O sea, aquí ha habido un ángulo de 90 grados. Y recuerden que para un triángulo rectángulo nosotros tenemos como herramientas de resolución, tenemos el teorema de Pitágoras, las funciones trigonométricas e incluso, ¿a quién tenemos? Ley de seno y ley de coseno, ¿verdad? Entonces, en este caso, a ver, ¿podríamos ubicar más ángulos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podríamos indicar más ángulos? ¿O no? Cuidado, porque aquí suelen cometer el error de, aquí ven 30 y quieren procurar colocar aquí 60, cuando aquí no hay 60. Es decir, 60 grados hay, pero ¿con quién? Con la vertical. Pero aquí esta línea que está marcada con negro no es la vertical, sino que es el vector resultante. Así que hasta ahí en cuanto a ángulos, pero si ya me doy cuenta que aquí hay 90 grados y esto es un triángulo rectángulo, entonces como conozco los dos catetos, está claro que puedo yo encontrar la hipotenusa, que sería la longitud de mi vector R, ¿no? Esa hipotenusa la puedo encontrar mediante el teorema de Pitágoras. O sea, R en magnitud sería igual a la raíz de n al cuadrado más m al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? 36, ¿no? 22.36 unidades. Ok. Ahora, si de dirección se trata, vamos a encontrar uno de esos ángulos internos. ¿Sí? Vamos a encontrar uno de esos ángulos internos. Por ejemplo, busquemos este ángulo θ.
Si quiero encontrar ese ángulo teta, basados en los datos originales, siempre que sea posible utilice los datos originales. Si quiero este ángulo teta basado en los datos originales, se supone que m, ¿qué vendría a ser? Cateto opuesto, mientras que n viene a ser cateto adyacente. Por lo tanto, ¿qué puedo plantear con opuesto y adyacente? Tangente. Opuesto sobre adyacente, de tal manera de que teta sería igual a tangente a la menos 1 de 20 entre 10. Ayúdenme con este valor de teta. $63. Entonces, eso me manda a corregir el gráfico, ¿no? ¿Por qué digo me manda a corregir el gráfico? Si aquí me dice que teta vale 63.43 grados, sumado con estos 30 grados de aquí, pasan los 90, ¿verdad? Lo que implica que mi vector resultante realmente no está en el primero, sino que está en el segundo cuadrante. Entonces, así que el negativo de este vector, ¿en qué cuadrante estaría? Cuarto cuadrante, ¿no? El negativo de este vector es al que nosotros estamos llamando vector P. Entonces, si representamos a ese vector en el cuarto cuadrante, ese vector está bastante pegado al eje de las Y. ¿Qué tan pegado al eje de las Y? ¿Qué ángulo habría aquí? 3.43 grados, ¿correcto? Que si este es mi vector P, la dirección ya por nuestra experiencia, ese ángulo tendría que ser dado ¿de qué manera? Pero el ángulo que estoy marcando, el ángulo que estoy marcando sería menos 50 y, perdón, si 10 tiene que completar 90 grados, entonces sería 86.57 grados. O en su defecto, todo esto de aquí, que sería 43 grados. Insisto, no olvidemos que gracias a R estoy determinando yo a mi vector P, en donde P, ¿quién es P? P es el negativo justamente de ese vector R. No olvidemos que el negativo de un vector no es más que el vector, pero de la misma magnitud, pero con una dirección completamente opuesta. Entonces, a partir del vector R, he graficado a mi vector P, cuya magnitud, ¿cuánto es la magnitud de P? La misma magnitud de R, ¿no? Por favor, deseo que usted se dé cuenta de que, si bien es cierto, empezamos con el método del paralelogramo,
Pero no deja de ser cierto de que cuando yo, porque he trazado paralelas, cojo a este vector y lo traslado acá, ya estamos prácticamente diciendo que este vector m está a continuación del vector n, ¿no? Es equivalente a un método del polígono. De hecho, cuando corregía mi gráfico, me limité por dibujar el triángulo de mi interés. Y cuando grafiqué a mi triángulo de interés, grafiqué básicamente al vector n y a continuación al vector m y finalmente tracé el vector resultante.